Bueno, muy buenas tardes, estimados aprendices. Reciban un cordial saludo. Damos inicio a la grabación, perdón, damos inicio a la sesión en línea de la actividad de aprendizaje número 3 o unidad de aprendizaje número 3 del programa de formación administración de los recursos humanos, de las fichas 23, 50, 742, 23, 50, 743, 23, 50, 756, 23, 50, 757 del 6 de julio del año 2021. Un segundo, saco acá. Entonces, para hoy tenemos el saludo, el marco normativo de la legislación laboral, el contrato laboral, la liquidación y la evidencia. Recordarles que estamos en el programa de Administración del Recurso Humano, un programa de 4 semanas, que iniciamos el 18 de junio y finaliza el 16 de julio del 2021. Un total de 40 horas. Se reciben evidencias o se entregan evidencias a máximo el 15 de julio del año 2021 a las 11:59, es decir, a mediodía. Entonces, iniciemos. Regálame un segundo, alguien se está conectando. Iniciamos con el marco legal. Bueno, digamos que pues, el derecho laboral, pues a partir del año 1950 se crea el Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, se apropia en el año 1960 como tal el código. Sin embargo, pues podemos decir que frente a la, al marco legal, nosotros tenemos un código sustantivo actualizado mediante la ley 50 del año 1990, que es el que, digamos, que compila toda la información en materia laboral. También tenemos la Constitución Política, que pues dentro de su preámbulo, pues manifiesta que se debe asegurar el trabajo como un principio rector de nuestro ordenamiento jurídico. De la misma manera, el artículo primero de la Constitución Política establece que Colombia es un órgano, Colombia es un Estado social de derecho organizado en República Unitaria Central, que se funda en la dignidad humana y también en el trabajo. Entonces se reconoce el trabajo como un derecho fundamental. El artículo 25 también de la Constitución nos habla que el trabajo es un derecho fundamental. Y el artículo 53 pues, establece los principios y garantías mínimas fundamentales con los cuales se ejerce el derecho del trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo, pues el legislador, en este caso el Congreso de la República, que busca normalizar o lograr justicia entre las relaciones que surgen entre los empleadores y los trabajadores, entre los empleados o colaboradores que llamamos ahora y los empleadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Eso es lo que nos dice pues el marco legal en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, reconocer, primero que todo, que el derecho al trabajo es un derecho fundamental. En nuestra Constitución se reconoce al trabajo como un derecho fundamental en el artículo 25. Si quiere, aquí lo leemos un momento, a ver si saco mi Constitución. Entonces, un momento, saco. Entonces dice artículo 25, el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Básicamente, el Estado que quiere
pues, regular el trabajo para que este trabajo se dé en condiciones dignas y justas, tal como lo establece el artículo 25 de la Constitución. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros tengamos claro que nuestra Constitución establece que el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Igual desglosan en el artículo 53 unos principios mínimos fundamentales, dentro de los cuales tenemos el artículo 53, el derecho a la igualdad, ¿sí? A la remuneración mínima, vital y móvil proporcional a la calidad y cantidad de trabajo, a una estabilidad en el empleo, a la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, a la facultad para conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, a la favorabilidad ante la duda. Es decir, que por ejemplo, cuando haya una duda si un contrato a término fijo o a término indefinido, pues establece que el principio de favorabilidad, o conocido como indubio pro reo, que dice que pues en este caso, donde no se sabe si es un contrato a término fijo o a término indefinido, pues se dan el tratamiento que mejor favorece al empleado, en este caso, un contrato a término indefinido. Primacía de la realidad sobre la formalidad, ahí es muy importante y ahí se constituye algo que, pues digamos, se ve mucho, que es a través de los contratos de prestación de servicios, donde se configuran los tres elementos esenciales del contrato, subordinación, remuneración y prestación directa del servicio, que más adelante la vamos a ver. A la garantía, a la garantía de la seguridad social, a capacitación, al distramiento, al descanso como tal. También el mismo artículo 53 habla de protección especial a la mujer, la maternidad y al trabajador menor de edad. Al pago oportuno y reajuste de pensiones legales, a los convenios internacionales que ha suscrito el país ante la OIT, hacen parte del ordenamiento jurídico. Y posterior a ello, pues tenemos el respeto a nuestro principio rector, que es la dignidad humana. La dignidad humana que hace referencia a nuestro proyecto de vida, a que podemos vivir dignamente, y a la libertad, que es otro pues, de los grandes principios. Esos son los principios y garantías mínimas que nosotros tenemos como empleados frente a, pues, en materia laboral. Eso es lo que ha dispuesto el legislador. Entonces, hacer otra aclaración, que la legislación laboral aplica para todos los habitantes del territorio colombiano. Es decir, tanto para nacionales como para extranjeros, tanto para nacionales nacidos en Colombia como aquellas personas que, por ejemplo, en el caso de nuestros hermanos venezolanos, a través del permiso especial de permanencia, pues ellos también gozan de todo gozan también pues de todos sus derechos laborales. Entonces hablábamos que es un contrato laboral. Primero que todo, pues antes de hablar de un contrato laboral, ¿qué es un contrato? Es un contrato, es un acuerdo de voluntades, mediante el cual se crean, se modifican o extinguen obligaciones. En este caso, pues entre el empleador y un empleado, en donde el trabajador se obliga a prestar el servicio de manera personal y el empleador se obliga a remunerar por ese servicio. El artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo nos manifiesta, es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona natural o jurídica bajo continua dependencia, subordinación de la persona, pues del empleador, y mediante una remuneración. Entonces, en el contrato laboral tenemos dos partes, que son el empleador y el empleado. Entonces, el empleador es la persona que pues
digamos, remunera por el servicio prestado. Y el empleado es quien paga, quien presta el servicio, en este caso, de manera personal. Entonces tenemos unas características del contrato laboral, entre ellos es consensual, que las personas deben estar de acuerdo, debe haber consentimiento, no se exige alguna formalidad, simplemente se perfecciona con el acuerdo de la voluntad entre las partes, entre el trabajador y el empleador. Sin embargo, pues existen algunas cláusulas, como por ejemplo el contrato a término fijo. Ese contrato sí debe estar, digamos, de manera expresa, escrito. Tenemos que es un contrato bilateral, es un contrato nominado porque está nominado, es un contrato oneroso porque se paga por la contraprestación del servicio, es un contrato de tracto sucesivo, es decir, que mes a mes van pagando. Eh, es un contrato intuite persone. ¿Qué quiere decir eso? Que es para el trabajador y este de cumplir la actividad de manera personal. Esto frente, pues digamos, a la generalidad de un contrato laboral. Entonces, ahí tenemos el artículo 23 de 22 y 23. Entonces, hay unos elementos esenciales del contrato de acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. El primer elemento personal primer elemento es la prestación personal. ¿Qué quiere decir eso? Que la actividad debe ser realizada por el mismo empleado, no puede delegar a otra persona. Eh, tenemos posterior a ello la subordinación. La subordinación es la facultad o digamos, el que tiene el empleador, ¿sí? O es el poder que faculta al empleador para poder exigirle cumplimiento de cumplir órdenes, tales como horarios, condiciones de prestación del servicio y todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en donde se realizarán las actividades de cumplimiento. Y tenemos finalmente la remuneración. ¿Qué es la remuneración? Entonces, dentro de esa remuneración se constituye como la retribución por la prestación del servicio, lo que comúnmente llamamos salario. Esto, pues, digamos, son los tres elementos esenciales. Si no hay un elemento esencial, no hay un contrato laboral. Como bien decíamos, el contrato laboral no necesita estar por escrito, que se sugiere, sea por escrito, no necesariamente se requiere. Entonces tenemos que la prestación de servicio, es decir, que prestación del servicio, es decir, que es por la persona, no se puede delegar a nadie más, sino solamente la persona. Tenemos que la subordinación, que la facultad que tiene el empleado respecto a las condiciones que debe cumplir el empleado, como funciones, horarios. Estos poderes o facultades las encontramos organizadas de la siguiente manera. La primera, por la facultad que tiene para organizar y reglamentar. ¿Y esto cómo lo hace el empleador? A través del manual de funciones y a través de un instrumento que también está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo, que es el Reglamento Interno de Trabajo. La facultad de dar órdenes al trabajo, la facultad de iniciar procesos disciplinarios para poder sancionar al empleador en caso de incumplimiento de sus funciones o de sus tareas. Entonces, ¿qué debe tener básicamente un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo debe tener lo siguiente. Digamos, un contrato de trabajo debe tener, primero que todo, digamos, un contrato de trabajo escrito, identificación y domicilio de las partes, de quién, tanto el empleado como el empleador. La labor o trabajo a ejecutar, las funciones,
o tareas que van a ejecutar. El lugar de trabajo, Colombia, Bogotá, puede ser calle tal. El periodo de prueba no puede superar los 2 meses como máximo en un contrato de término indefinido. Las obligaciones, tanto del trabajador como del empleador, las prohibiciones, las causales especiales de terminación del contrato. También tenemos el salario, la forma y el periodo de pago, si es mensual, quincenal, ¿sí? Lugar y fecha de celebración, y finalmente las firmas en donde se expresa que el contrato se suscribe. Esos son los elementos esenciales del contenido que debe tener un contrato de trabajo de manera escrita. Porque también encontramos contratos que no son escritos, son verbales, ¿sí? Entonces, para ello, pues vamos a ver la clasificación de los contratos de acuerdo a su forma. Entonces, tenemos contratos verbales, que es un acuerdo oral en, de voluntades, en la cual se define el trabajo desarrollado, el salario. Eh, Se presume que este contrato es a término indefinido por obra o labor o según pues hayan pactado. Tenemos el contrato escrito. El contrato escrito es el que se hace mediante un documento el cual contiene las cláusulas básicas, deberes, derechos, pagos, forma de pago, las que veíamos en la diapositiva anterior, periodo de prueba, obligaciones, prohibiciones y demás cláusulas que considere pertinente. Por ejemplo, la cláusula de exclusividad se puede suscribir. ¿Sí? Tenemos esos tipos de contratos, contrato verbal y contrato escrito. Posterior a ello, pues tenemos otros tipos de contrato a término fijo, ¿sí? El contrato a término indefinido, el contrato por obra o labor, el contrato accidental o transitorio y tenemos el contrato de aprendizaje. El contrato a término fijo, entonces, esta modalidad de contrato está contemplada en el artículo 66 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual nos dice el contrato a término fijo debe constar siempre por escrito, es decir, que hay una formalidad. ¿Y cuál es la formalidad? Que debe estar por escrito. Entonces, este contrato debe estar siempre por escrito y su duración no puede superar los 3 años. Pero es renovable indefinidamente. Es decir, si usted hizo un contrato por 3 años, cada 3 años lo puede renovar. Sí, tenemos el contrato a término fijo, que es el que más, pues, a término indefinido, que es el que más conocemos nosotros, o pues digamos, y está definido en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo y define eh, y se define de la siguiente manera. Entonces es un contrato que no tiene determinada su fecha de vencimiento, mientras que en el término fijo no hay, en término fijo hay una fecha de vencimiento por 1 año, por 3, por 4 meses. En el contrato término indefinido pues no tiene fecha de vencimiento. Entonces es un contrato no estipulado con un término fijo, es decir, que no tiene fecha de vencimiento o cuya duración no está determinada por la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiere a un trabajo ocasional o transitorio. Será un contrato a término indefinido. Entonces, ese es el contrato. Luego tenemos el contrato por obra o labor. Digamos que el contrato por obra o labor no está dentro, entonces aquí es indefinido, es decir, que no tiene término, mientras que el contrato por obra o labor no está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico. No existe norma que consagre esta modalidad de contrato, pero se entiende
que, pues, digamos, es por una obra o labor determinada. Por ejemplo, un contrato de obra que se utiliza en ingeniería civil, en obras civiles. Tenemos contratos accidentales, ocasionales o transitorios. Es un contrato cuya particularidad es que no dura más de un mes, ¿sí? Su duración es menor a un mes. Y posterior a ello, pues tenemos este contrato, pues digamos, se contemplan para labores, por ejemplo, se contrata a alguien para hacer una limpieza o para mantener alguna maquinaria, entonces se contrata menor a un mes. Entonces, posterior a ello, pues tenemos el contrato de aprendizaje, que es pues un contrato mediante el cual, este es un contrato que tiene una legislación muy especial, y la legislación 189 del año 2002. En este contrato, pues, ¿qué habla? No se habla de trabajador, sino de aprendiz. Entonces, aprendiz son los alumnos, bien sea del SENA, del Servicio Nacional de Aprendizaje, o algunas entidades de educación superior, que suscriben un contrato de aprendizaje con una empresa. Es, en este caso, pues la empresa se obliga para con el aprendiz a brindarle las garantías para que él pueda desarrollar su etapa práctica en la empresa. Y el aprendiz, pues, como contraprestación de prestar sus servicios, aprender los procedimientos aplicados durante su proceso de formación. Básicamente, un contrato de aprendizaje. Seguidamente, pues, tenemos la terminación de un contrato. El artículo 61 y el artículo 62. Entonces, el artículo 61 del Código Sustantivo nos dice que todo contrato es susceptible de ser terminado por cualquiera de las partes, ya sea por pacto expreso, o sea, digamos que por voluntad de las partes, por una disposición legal, por una justa causa o sin justa causa, o de manera unilateral que pues no haya justa causa. Entonces, entre ellos, pues tenemos el artículo 62, nos enumera de manera taxativa las justas causas. Vamos a mirar aquí el artículo 62. Esto, si no está encaminado dentro de esas 62, dentro de esas causas que nos enumera ahí, quiere decir que pues, el contrato se termina sin justa causa. Entonces dice, son justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo. Por parte del empleador, haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. Por ejemplo, en el caso de, volvamos al caso de la actividad de aprendizaje número 2, en el caso de Paulina, algunos que me contrataron a Paulina. Entonces, si Paulina anexara ese certificado de técnico dibujante arquitectónico falso, divinamente se le podría dar una terminación del contrato por, pues, por engaño por parte del trabajador. Todo acto de violencia, injura, malos tratamientos o grave indisciplina que incurra el trabajador en sus labores contra el empleador, miembros de su familia o personal directivo o los compañeros de trabajo. Todo acto de violencia, injuria o malos tratamientos que incurra el trabajador fuera del servicio en contra del empleador. Entonces, tanto dentro del servicio, es decir, dentro de sus labores, como por fuera. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias, materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, tales como hurto, cosas así, que son catalogadas como actos inmorales o delictuosos. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones incumben al trabajador dentro del artículo 58 y 60.
del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador que revele secretos técnicos o comerciales, la confidencialidad, el deficiente rendimiento del trabajo con la relación a la capacidad del trabajador, la sistemática inejecución sin razones válidas por parte del trabajador de las obligaciones. Sin embargo, pues para poder despedir a un empleado o un colaborador por justa causa se debe iniciar un proceso disciplinario. Recordemos que dentro de las partes esenciales o elementos esenciales está la facultad, la subordinación, que es la facultad que tiene el empleador para exigir órdenes, para realizar procesos de investigación disciplinaria. Entonces, para poder despedir a un empleado con justa causa, se requiere realizar todo un proceso disciplinario, el cual está reglamentado en otro instrumento que es muy importante para las organizaciones, que es el reglamento interno. Si no está reglamentado en el reglamento interno, pues se deberá brindar las garantías constitucionales al debido proceso. Entonces, no es decir, ay, usted es mal empleado, usted es deficiente, no cumple con los objetivos, voy a despedirlo. No, se debe iniciar un proceso, el cual está reglamentado por el reglamento interno. También tenemos por parte del trabajador haber sufrido un engaño por parte del empleador, decir que usted iba a trabajar en la ciudad de Bogotá, pero resultó trabajando viajando por todo el país. Todos los actos de violencia que cometen los empleadores contra miembros del trabajo, contra el trabajador o miembros de su familia. Todo acto delictuoso, en fin, la exigencia del empleador sin razones válidas de la prestación de un servicio distinto o en lugares diversos para el cual se contrató. Eso es básicamente. Entonces, si usted es despedido por justa causa, después de haberle garantizado un derecho a un derecho o una garantía, ya le garantizado el derecho al debido proceso, no hay derecho a indemnización, mientras que si es despedido sin justa causa, tiene derecho a su indemnización. Básicamente es eso lo que estamos hablando. Entonces, si usted es despedido por algo que no está inmerso en el artículo 62, es sin justa causa. Entonces, de terminarse el contrato por una justa causa, por una causa no contemplada en la ley. ¿Dónde están las causas? En el artículo 62. Son taxativas. ¿Qué quieren decir eso, profe? Es taxativa, que es exegética, que es literal, que es lo que dice el artículo. No hay ninguna otra justa causa. Son las del artículo 62, no hay más causa. Entonces, no contemplada en la ley como justa, será naturalmente considerada como injusta. Es decir, si no está aquí, todas las demás son injusta causa. Y a lo cual pues tendrá derecho a su indemnización. Entonces, ¿cuándo tiene derecho a indemnización? De acuerdo con el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, el contrato de trabajo puede ser terminado sin justa causa. Si la terminación del contrato de trabajo sin justa causa es realizada por la empresa, esta deberá pagar una indemnización al trabajador. Y la misma ley establece unas tablas. Quien quiera consultarlas puede consultar en su, pues digamos, en internet. Usted escribe despido sin justa causa, tablas, y pues dependiendo del régimen, hay dos regímenes. De acuerdo a la ley 50, si usted esté en el régimen de la ley 50 del 28 de diciembre del año 1990, o si está en el nuevo régimen, el régimen de la ley 789 del 2002, dependiendo de ese régimen al que esté el empleado. Entonces,
La terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. En todo contrato va envuelta de una condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización por perjuicios a cargo de la parte responsable. Comprende lucro cesante y daño emergente. Entonces, hay unas tablas para poder, si usted es despedido sin justa causa, usted tiene que reconocerle sus derechos sus derechos laborales y garantías, dentro de ellos una indemnización. Entonces, ¿cómo se liquida un contrato? Entonces, ya vimos lo que era un contrato laboral. Un contrato laboral es un acuerdo de voluntades para crear, modificar o extender obligaciones mediante el cual un empleado se obliga para un empleado a cumplir ciertas funciones y el empleador se obliga a una remuneración, un pago. Este pago, pues, que se ha dicho que los pagos se deben de realizar periódicos y se entiende que se deben hacer mensuales y que estos meses son de 30 días. Básicamente lo que dice, lo que nos ha dicho la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Trabajo en estos diferentes conceptos. Entonces, un contrato se liquida en por las siguientes causas o los siguientes casos. Por finalización del tiempo pactado en los casos a término fijo o por la finalización de la obra, ¿sí? Obra o labor pactada, entonces se termina el contrato. Por el retiro del trabajador por jubilación, es decir, que se pensionó, entonces se pensiona, pues hay que liquidarlo por la pensión y que se vaya a disfrutar de su pensión. Por la terminación unilateral por cualquiera de las partes en cualquier momento, sea o no sea con justa causa. Aplica tanto para contratos de término fijo y para contratos de término indefinido. Es para los dos. Entonces tenemos tres formas de terminar un contrato: por la finalización del tiempo pactado por la obra o finalización de la obra de la obra. Porque un empleado pues ya se pensiona, tiene su derecho a su pensión, pues hay que retirarlo. O por la terminación unilateral por cualquiera de las partes, sea con justa y causa. Una vez se liquida el contrato, el empleado tiene derecho a que se le liquiden sus, digamos, se le apliquen sus garantías o derechos que tiene de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Entonces, cuando se liquida un contrato de trabajo, se deben reconocer todos los conceptos que la empresa adeuda al empleado. Varios conceptos se pueden adeudar al empleado: salarios dejados de percibir o no pagados. Por ejemplo, lo despidieron un 20 de diciembre y pagan los 5 primeros días de cada mes o el último día de cada mes. Entonces tienen que pagarle ese salario, el primero, al 20, o que se le deban salarios o horas extras que haya elaborado de periodos anteriores. Los aportes a la seguridad social, los aportes a parafiscales. Se liquidan los valores aún no liquidados. Por ejemplo, la prima de servicios. Si, si un empleado o una persona después de junio, pues tendrá derecho a la prima de servicios únicamente por el tiempo pactado. Entonces, no se liquidan conceptos de años anteriores. Ojo con esto, porque hay muchas personas que en el ejercicio me liquidan desde el 2005. No se liquida desde el 2005. No se liquidan conceptos de años anteriores, o a menos que pues, la empresa se los adeude, entonces que le adeude las vacaciones o que le adeude una prima de servicios o que le adeude cesantías, intereses a las cesantías, alguna prestación.
Pero generalmente las empresas son muy organizadas y pagan no pasa en Colombia, pagan en sus obligaciones laborales dentro o de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico. Y básicamente, pues, ¿cuáles tenemos? Tenemos las prestaciones sociales. Entonces, ¿qué son las prestaciones sociales? Son unos derechos que están consagrados en el ordenamiento jurídico y en el cual se reconocen ciertos pagos. Entre ellos tenemos las cesantías, los intereses a las cesantías, y la prima de servicio, las vacaciones, las dotaciones, ¿sí? Entonces, empecemos por las primeras, las cesantías. Las cesantías están reguladas del artículo 249 al 258 del Código Sustantivo del Trabajo y constituyen una prestación social a cargo del empleador, el cual debe pagar a sus colaboradores o trabajadores un mes de salario por cada año de servicio. Es decir, por año a año. Entonces, 2001 paga 2001, 2002 paga 2002, 2003. Entonces, o por la fracción de tiempo laborado. Entró a trabajar en junio, pues de junio a diciembre se le pagan cesantías e intereses a las cesantías. Las cesantías tienen unas particularidades, ¿sí? Porque tenemos dos sistemas de cesantías. Antes, pues, de la ley 1950, antes de la ley 50 del año 1990, teníamos un sistema tradicional, ¿no? Pero hoy en día tenemos un sistema que es una liquidación anual con un fondo de cesantías. Entonces, cada año se liquidan estas cesantías y se consignan al fondo de cesantías, a Colfondos, Porvenir, Escandia, otro tengo Colfondos, Porvenir, Colpensiones. Entonces ahí se consignan las cesantías. Entonces se liquidan de forma definitiva el 31 de diciembre de cada año. Pues, 31 de diciembre del 2021 se liquidan las cesantías del año 2021 y se consigna al fondo escogido por el empleado o trabajador a más tardar hasta el 14 de febrero. Entonces, el 14 de febrero se deben consignar las cesantías y los intereses a las cesantías. Si no los consigna, pues el empleador que incumpla este plazo, pues se deberá pagar un día de salario por cada día de retardo, ¿sí? Si no los consignó el 15 antes del 15 de febrero, el 14, entonces el 15 ya tiene que pagar un día de salario, el 16, 2 días de salario, y así sucesivamente. Y, y tenemos las intereses a las cesantías. Los intereses a las cesantías, una vez liquidamos cesantías, corresponden al 12%, ¿sí? 12% anual, de acuerdo pues al año, o la porción de fracción de tiempo laboral. Entonces, ¿cómo se liquida eso matemáticamente? Entonces tenemos el salario más el auxilio de transporte. Ojo que el auxilio de transporte solamente aplica para esta prestación social. El resto pues no se tiene en cuenta. Salario más auxilio de transporte más días laborados sobre 360. ¿Por qué 360? Porque son 360 días laborados. ¿Sí? En este caso, si por ejemplo, si una persona que laboró 20 días, pues sobre 20 días sobre 360 días laborados. ¿Sí? Los intereses a las cesantías corresponden a este valor de cesantías por los días laborados por el 12%, punto 12 sobre 360. Tenemos la prima de servicio. La prima de servicios también está reglamentada en nuestro ordenamiento jurídico. Profe, ¿y qué es la prima de servicios? Es un derecho que tienen los empleados, ¿sí? Que cada mes se les reconozca, ¿sí?
que cada año se le reconozca 30 días de salario, los cuales se pagarán de la siguiente manera. 15 días de salario se pagarán o la fracción de tiempo laborado se pagarán antes del 30 de junio o el último día de junio, día hábil de junio del año en curso. Y la otra mitad, o sea, los otros 15 días, a más tardar los primeros 20 días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre, es decir, que va, ¿cómo vamos a liquidar prima de servicios? El 1 de enero a 30 de junio del año en curso. El primer pago de prima de servicios, ¿sí? Esto, y tenemos el segundo pago que va del 1 de julio al 31 de diciembre del año en curso. Es decir, para 2021, hace poquito, el viernes pasado, tuvieron que haber pagado prima de servicios, si no estoy mal. El viernes pasado sí, ¿qué día fue 30? No recuerdo exactamente qué día fue 30. Pero verifico, entonces el calendario, ¿dónde está el calendario? El miércoles, o sea, de mañana hace 8 días, debieron haber pagado la primera prima de servicios, que corresponden a 15 días o fracción de tiempo laborado, ¿sí? Y el otro, pues, a los otros 15 días, a más tardar el 20 de diciembre. Entonces, ¿cómo lo vamos a liquidar? El salario por los días laborados sobre 360 días. Esa es la forma de liquidar. Entonces, se hacen dos pagos como tal. Posterior a ello, pues tenemos otra prima, otra que es bastante importante, que es la dotación o calzado y vestir. Se entregan a trabajadores que devenguen menos de 2 salarios mínimos legales vigentes. Y pues se hacen, digamos, 3 entregas, la primera el 30 de abril, la segunda el 31 de agosto y la tercera el 31 de diciembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 232 del Código Sustantivo del Trabajo. Y en este caso, para este año, pues sus 2 salarios mínimos corresponden a 1.817.052 para el año 2021. En este caso, ¿quiénes están excluidos? Pues los trabajadores transitorios o accidentales, porque pues con su condición de trabajo que son máximo 30 días. Entonces, ¿dónde pueden consultar esto? Pues en el artículo 232 y 233, 234 y 235, que pues están regulados. En esto pues encontramos que a veces los trabajadores como hacen, los empleados como hacen esto a través de los bonos OETSO, que tanto, pues no sé si alguno tenga conocimiento de esos bonos, que se les entregan a los trabajadores en esas fechas que yo hablé. ¿Cuáles son las fechas? El 30 de abril, ¿sí? La primera entrega, la segunda entrega corresponde al 31 de agosto y la última el 20 de diciembre. Las vacaciones. ¿Qué son las vacaciones en este caso? Las vacaciones es un reconocimiento que se le hace al colaborador por su desempeño durante un año, por cada año laborado, ¿sí? Entonces, este reconocimiento, ¿cómo se hace? En tiempo libre y también puede hacerse en dinero, que es la compensación. Entonces, tienen derecho a 15 días una vez cumpla un año. Las vacaciones tienen una particularidad, que se liquidan de acuerdo a la fecha de ingreso. Si un trabajador ingresó hoy, hoy es 6 de julio del año 2021, el primer año laborado corresponde a qué día? 5 de julio del año 2022. El 5 de julio del año 2022, el empleador le va a decir a su colaborador, usted ya cumplió su año, dígame cuándo va a tomar sus 15 días de vacaciones. ¿Qué fin tienen las vacaciones? Pues tienen un fin que pues, el empleador tenga un espacio, un tiempo libre de esparcimiento,
de recuperación física y mental para que, pues, digamos, regrese. Me disculparán, aquí mi vecino tiene la lavadora prendida y eso le suena. Para que regrese, entonces tiene derecho a 15 días para que regrese el trabajador después de su descanso, regrese en el pleno de sus capacidades. Eh, ¿Cuáles son las principales características? No se pierde mucha gente, pues algunos creen que con las vacaciones pierden el contrato, no se pierde la vinculación. Se pueden acumular hasta máximo 2 periodos, hasta por 2 años. Eh, ¿Qué más? Digamos que están reguladas en el artículo 189 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, ¿cómo se liquida? El salario básico por los días laborados sobre 720. Así se liquidan las vacaciones. Entonces, es muy importante que pues tengamos estos conocimientos para poder desarrollar la actividad, la evidencia que nos piden. Vamos a hacer aquí un ejercicio. El señor José Andrea Pinzón, vinculado a la empresa China Energy, mediante contrato a término indefinido desde el 1 de enero de 2014, con un sueldo de 1.500.000 mensuales, fue despedido después de haber hurtado un transformador el 30 de junio del 2020. Con la siguiente información, se debe liquidar el contrato de trabajo. ¿Qué se debe liquidar? Cesantías y los intereses sobre las cesantías de los años anteriores a la vigencia. Aquí unas observaciones, perdón, las cesantías y los intereses sobre las cesantías de los años anteriores a la vigencia fueron liquidados. Respecto a la prima de servicio, ya se han liquidado las primas hasta el año 2019. En cuanto a las vacaciones, se le adeudan las vacaciones correspondientes a los últimos 6 meses, puesto que las vacaciones se te otorgaron conforme a la ley. Listo, vamos a hacer este ejercicio, pero no sin antes, pues yo quiero, pues, si tienen dudas e inquietudes, que las hagan saber antes de hacer el ejercicio. ¿Tienen dudas, muchachos? Bueno, esperen un momentico mientras termina esa lavadora. Bueno, veo que no tienen dudas. Esto es un caso muy similar al que se le está presentando en el ejercicio. Entonces, en el ejercicio se le da a una empresa que se llama Daniel y fue despedido el 15 de marzo. Es un caso muy similar al del ejercicio. Entonces, bueno, dudas. Lady, tienes alzada la mano. Profe, buena tarde, una preguntita. Sí, cuénteme. Referente al ejercicio que nos dejó, usted no puso el tipo de contrato. ¿Afectaría en algo? ¿Qué vimos hoy? Dentro de las garantías. Sí, vamos a ver otra vez aquí. Tipo de contrataciones. Hay un principio que se llama el principio de favorabilidad. ¿Sí? Cuando hay una duda, ¿qué sugiere la ley? ¿O qué nos dice la ley? Cuando haya esa clase de dudas, se tiene en cuenta lo que mejor le convenga al empleado o colaborador. Entonces, aquí favorabilidad ante la duda. Si no sabemos qué tipo de contrato es y es un contrato, pues,
se supone que debe ser contrato a término indefinido. Pues, no nos, además que los contratos a término fijo tienen una característica. ¿Cuál es la característica de esos contratos? Que deben ser por escrito, ¿sí? Entonces los contratos a término fijo son por escritos. Los demás sí pueden ser por de forma verbal. Entonces, en este caso, pues como no sabemos qué es, acudimos a este principio. Entonces hay un principio que nos dice que cuando haya una duda, se debe dar lo mejor para el empleado. Entonces eso se llama, para los que estudian Derecho, que hay los que están estudiando Derecho, indubio pro operandi, que es muy similar al indubio pro reo en materia penal. Bueno, entonces, aquí, entonces vamos a hacer el señor José Andrea Pinzón vinculado a la empresa China Energy. Entonces, aquí, bueno, en su material de formación debe haber, no recuerdo qué formato es este o el otro. Ver, aquí, no, es el otro. Vamos a hacerlos con esto. Bueno, en este caso, aquí hay que hacer una salvedad. Ganada 1.500.000. ¿Qué quiere decir? Que tiene derecho a Auxilio de transporte. auxilio de transporte. Muy bien. ¿Cuándo se pierde el derecho al auxilio de transporte? Cuando venga igual o más de 2 salarios mínimos. Correcto. Entonces, cuando venga igual o más de 2 salarios mínimos. Muy bien. Entonces, en este caso, los salarios mínimos son 1.817.052.152. Muy bien. Alguien me pregunta, ¿por qué la liquidación se toma sobre 720 en la prestación, en las vacaciones? Porque 720 corresponde a la fracción de tiempo, mientras que en los otros estamos liquidando sobre 30 días, que corresponde a 360, 720 corresponde pues, a los 15 días. Básicamente es por eso, no estamos liquidando los 30 días, sino estamos liquidando 15 días. Y los 15 días, pues, de acuerdo a los cálculos matemáticos, corresponden a 720 días. ¿Listo? Ok, vale, Marta Lucía. Entonces, empecemos. Lo vamos a hacer en el Excel y luego vamos a utilizar la calculadora del Ministerio de Trabajo. Entonces, Hola, profe. Yo tengo una duda, una inquietud. sí, dígame. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho claro y perfecto. Profe, si yo tengo un salario, digamos, yo tengo un ejemplo, pues, llega al caso de que yo tenga un contrato a término indefinido o fijo y mi salario puede ser muy variable, es decir, como uno gana comisiones, entonces puedo ganar 2 salarios mínimos o menos. Ahí tengo derecho al auxilio de transporte y a los demás, como bono de dotación, o ahí se Eh, pierde. no, pues en ese caso se toma el promedio del último año. Ustedes le deben liquidar el promedio desde su último año. Si su promedio superó los 2 salarios mínimos, pues no le reconocen el auxilio de transporte o la dotación, pero si el promedio de su salario es inferior, pues se le reconoce la prestación. Aunque generalmente, ¿sí? Cuando es tipo de sueldo de salario base, de salario variable, como en ese caso, las empresas toman como salario base, digamos, el salario, pues el básico que llaman, generalmente. Sí. Sí, pero la ley no dice que debe decir, sino dice que se debe hacer sobre el promedio del salario de los últimos 12 meses. ¿Listo? Ah, sí, muchas gracias.
Entonces, si es superior pues, a 2 salarios mínimos o último promedio, entonces no se le reconocerá. ¿Listo? Alguien me dice, profe, ¿me puede compartir ese formato? Ese formato está en la plataforma. Entonces, ahorita le digo cómo lo descarga. Entonces, vamos con José Andrea Pinzón. Entonces, José Andrea Pinzón, cédula 1, último salario, entonces ahí nos dice que 1.500.000, por el cual está amarrado, pues, por este, 150.500.000. El auxilio de transporte, ¿en cuánto están? 102. Ay, se me olvidó el auxilio de transporte. Auxilio, se me olvida transporte. 21, 106.454. Entonces, último cargo, que era José Andrea. Empresa, no dice. No, es fecha de inicio, el 1 de enero del 2014. 01, 01, 2014. Y finaliza, fue expedido el 30 de junio. 30, el 06 del 2020. Causal de discriminación, justa causa, 62. Listo. Fecha de inicio, primer semestre, entonces 0. Listo. Disculpe, esta fecha. Entonces vamos a explicar que las cesantías, vamos a las diapositivas, vamos otra vez a las diapositivas. Entonces las cesantías, vamos aquí obviamente, salario más auxilio de transporte más los días laborados. Pero lo primero que tenemos que calcular nosotros cuántos días laboró José Andrea. En este caso, teniendo en cuenta cuál es la particular de las cesantías que se liquidan a 31 de diciembre de cada año y se consignan al fondo. Entonces, fue despedido el 30 de junio de 2020. Quiere decir que las cesantías, si es una empresa que pues, digamos que cumple con el ordenamiento jurídico en materia laboral, desde las cesantías causadas 2014, 15, 16, 17, 18 y 19, fueron consignadas en su debido momento al fondo. Las del 2019 a 31 de diciembre fueron consignadas a más tardar el 14 de febrero del año 2020. Listo. Entonces, vamos con la fecha de inicio. Entonces, ¿qué nos dice cómo se liquidan las cesantías? Que es año a año. Es decir, que inicia desde el primero de enero del año 2020. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede si esta persona ingresó a trabajar el 2 de febrero, el 5 de febrero del año 2020 y fue terminado el 30 de junio? Pues sencillamente la fecha de inicio sería el 5 de febrero del año 2020. Fecha final, 30 de junio del 06 del 2020. Eso nos da un total de 180 días. ¿Cómo podemos hacer eso? Los meses en materia laboral y en materia comercial son de 30 días. Pues, profe, es que
febrero tiene 28 y algunos 29. No, son 30 días de acuerdo a nuestro ordenamiento y de acuerdo pues a los conceptos que ha emitido el Ministerio de Trabajo y en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, sala laboral, que dice que son 180 días. Entonces, perdón, que dice que son 30 días. Entonces, 30 de enero, 30 de febrero, 30 de marzo, 30 de abril, 30 de mayo, 30 de junio. Son 6 meses de 30 días, 6 por 3, 180. Entonces, pueden hacerlo así. Licencias, pues no hubo licencias en este caso, 0 licencias o ausencias. También se deben descontar. Entonces, ya tenemos nuestras cesantías, pero ojo con esto. Entonces, más el auxilio de transporte. ¿Sí? Aquí me fue. Entonces, el salario más el auxilio de transporte. ¿Listo? Entonces, los intereses a las cesantías es lo mismo. Se liquidan igual que las cesantías. El 0,1 del 2020. La fecha final es 30 del 06 del 2020. ¿Sí? Las licencias no hubo, serían 480 días. Entonces, vamos a ver la fórmula. Corresponde a los 100. Bueno, aquí yo hice las fórmulas, pero la idea es que ustedes hagan sus fórmulas en un cuaderno y verifiquen, aunque igual ahorita vamos a verificar con la calculadora del ministerio. Entonces, aquí nos dan 48.194. Vamos con la prima de servicios. La prima de servicios también es por año, por anualidad. 2021 se liquida 2021, 2022, 2022. Entonces se supone que al señor José Andrea, en el año 2014, a 30 de junio, le consignaron los primeros 15 días que tiene derecho de prima de servicios. El 20 de diciembre, los otros 15 días a que tiene servicios. Y así sucesivamente hasta el 2019. Entonces, en el 2020, a partir del 1 de enero, se inicia otra vez otro periodo para las cesantías, otro año. Entonces, aquí, fecha del 01 del 01 del 2020, la fecha final es, digamos, la misma, el 30, con 180 días, igual, se liquida un salario de 1.500.000 sobre, no se liquidan 750.000 pesos. ¿Listo? ¿Cómo se liquidan las cesantías? Perdón, la prima de servicios. Entonces, 1.500.000 por los días laborados sobre 360. ¿Listo? Aquí lo vemos, aquí en nuestro prima de servicios, salario, días laborados sobre 360. Ahora vamos para las vacaciones. Las vacaciones tienen una particularidad, que se liquidan de acuerdo a la fecha de ingreso. Entonces, él ingresó el 1 de enero. Entonces, al 31 de diciembre del 2014 cumplió un año. Al 31 de diciembre de 2015, 2 años. 31 de diciembre de 2016, 3 años. Pero, ¿qué pasa si él ingresó el 15 o el 6 de julio del año 2014? Entonces, el 5 de julio del año 2015, el primer año, el 5 de julio del año 2016, el segundo año, el 5 de julio del año 2017, el tercer año, y así sucesivamente. Entonces, si en este caso hubiera ingresado el 6 de julio, entonces sería 0 el 6 de julio del año 2019. ¿Por qué? Porque, a partir del 6 de julio del año 2019 empieza a correr el año para liquidar vacaciones. ¿Sí me hago entender? En esto sí quiero que, pues, que quede claro. Entonces, en este caso, que ingresó el 01, el 01 del 2020 al 30 del 2020, que corresponden a 375.
días. ¿Listo? Ahora vamos con el salario de vengado, 1.500.000. ¿Sí? Dice que fue despedido el 30 de junio, ¿no? O sea, tiene derecho aquí días laborados en el periodo 1. Periodo, días laborados, periodo 1, vamos acá. Días laborados, 180 no. Ese sería... en este caso sí toca liquidarlo de manera manual. En este caso, pues, días laborados corresponden a 30 días. La porción de salario, pues, corresponde, ¿cómo vamos a calcular la porción de salario? Pues, en este caso, ponemos igual a millón, abro paréntesis, 1.500.000. Aquí no, hagamos manual, 1.500.000 sobre 30 días por la fracción sobre estos días por esto, nos va a dar 1.500.000. ¿Listo? Aquí la suma, entonces en este caso la liquidación del señor son 3.356.421. En este caso, que corresponde 803, 227 las cesantías, 48.194 intereses de las cesantías, vacaciones, 375.000, prima de servicios 750.000, sueldo adeudado 1.380.000. Pero aquí hay que pagarle el auxilio de transporte, más, se me olvidaba, pagarle el auxilio de transporte, más, tenemos el auxilio de transporte, listo, ahí quedó. Entonces, ¿cómo, profe? Es que yo casi no sé manejar, pues, a mí me interesa más que todo porque este no es un curso, no es un curso de, pues, para liquidar contratos ni nada de eso, porque cada contrato tiene su forma de liquidarse y pues tiene sus particularidades. Es un curso más para que ustedes, por lo menos, me siento bien con que identifiquen cómo se liquida las cesantías, cómo se liquida la prima de servicios, que identifiquen esos conceptos. Entonces, como también lo podemos hacer, la calculadora, calcula, colocamos en Google calculadora Ministerio del Trabajo. Ahí bajamos. Entonces, fecha de liquidar, entonces 1 de enero del 2020 al 30 de junio del 2020. Ingrese salario, 1.500.000. Auxilio de transporte, sí, y le doy que me liquide. Entonces, cesantías, 801.427. 803. 102.854. Está más de 106. Seguro. 106.454. Aquí no me la dejo corregir.
Profe, qué pena, pero es que se está Ah, liquidando pero, el 2020. sí, del 2020, no es que tomando el 2021, 102,854, perdón, entonces aquí sería, yo estaba tomando, entonces por eso era que decía 102,854, 801,427, entonces aquí sí nos da 801,427, intereses de las cesantías 40,086, las vacaciones 375,000, ¿sí? ¿Listo? Eh, y pues prima es 2.225.000 sin tener en cuenta el sueldo adeudado, porque se supone que se le debe liquidar. Algunas empresas, ¿qué hacen? No le liquidan no le liquidan eh, no le liquidan le pagan aparte el sueldo y luego le hacen la liquidación. Hay algunas empresas, hay otras empresas que lo hacen de manera conjunta. Entonces, hay como que pues es la empresa como la decisión que tenga. Hay empresas que solo lo hacen en un solo pago. Hay otras que solo pagan la liquidación, luego le pagan el salario o al revés. Entonces, ahí tenemos la liquidación. No sé si tengan dudas, muchachos. Profe, yo tengo una duda respecto Hola, al María. caso que a nosotros nos tocó. Sí, Pues se habla de un hurto y entonces dice que él entró con un salario, pero a raíz del hurto, pues eso se sumó un monto, entonces dicen que en ese año él obviamente pues su salario aumentó. Nosotros tendríamos que hacer la liquidación con lo que él terminó en el año, ¿no? sí, eso es correcto. Entonces, Pero ¿qué entonces, dice? en el momento en que nosotros lo vamos a liquidar y eso, obviamente, pues se le sube, se le incrementa ese valor, a él no le descuentan nada o qué procedimiento se hace, Bueno, para pues. allá iba. Entonces, ¿qué ha dicho el? Empecemos. ¿Con qué se liquidan las prestaciones sociales? Se liquidan con el promedio del último año de sueldo de vengado. ¿Sí? Porque imagínese usted si ingresó a trabajar en una empresa con el salario mínimo cuando era 320.000, liquidándole a hoy en día con 320.000, el salario mínimo está en 900 algo. Entonces, no, se liquida sobre el promedio del último año del salario de vengado. Entonces, si en el último año se ganó en promedio 2.500.000, pues, con eso. Si se ganó más, si ganó menos, pues, con eso, con el promedio del último año. ¿Sí? Que se robó 15 millones. Bueno, básicamente, ¿qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral? Eh, Dice que no se le puede retener ni descontar ningún valor de la liquidación a los empleados en caso de que sean despedidos por justa o sin justa causa, no se les puede retener ningún valor. Se le tiene que pagar el total de la liquidación. Pero es que él me robó, él me hurtó 15 millones. Sí, pero no le puede retener, tiene que pagarle los 3 millones que nos dio, o los 2 millones algo que nos dio. Tiene que pagarle la empresa. Ahí, ¿qué debe hacer la empresa? La empresa debe denunciarlo ante la fiscalía porque cometió una conducta tipificada en nuestro sistema penal. Entonces, o ¿qué hacen las empresas? Llaman al empleado y le dicen, bueno, usted se robó 15 millones, y hagamos un acuerdo de pago para yo no denunciarlo. Eh, yo no lo denuncio y usted me paga sus 15 millones. Entonces, usted así, dentro de la liquidación, bueno, reconózcame algo o
básicamente ya va en la capacidad que tenga la empresa de negociar con el empleado o pues con el empleado que va a ser despedido. Entonces no se le puede descontar nada. Solamente se le puede descontar salvo que él autorice de manera expresa. Eso es como lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Cuándo se le puede descontar a algún empleado? Cuando él de manera expresa es manifiesta que se le descuente algún dinero o mediante una orden judicial. Es decir, que un juez, a través de una sentencia o a través de un fallo, diga que al empleado Daniel Pérez, después de comprobársele que se robó 15 millones, se le descuenten esos 15 millones de su liquidación y cesantías de su liquidación del contrato. Si el juez le ordena que le descuente, ahí sí le puede descontar la empresa al empleado. De lo contrario, no se le puede descontar ningún valor. Eso es lo que ha manifestado la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, sala laboral. ¿Sí? No sé si queda claro, Lady. ¿Aló? ¿Me escuchan? O tal vez por la interferencia de... Sí, profe, ahí se escucha. Entonces quedó claro que no se le puede descontar nada al empleado, salvo que él autorice de manera expresa o mediante una orden de un juez, se le retenga o se le descuente un valor. De resto no se puede descontar ningún valor. ¿Listo? Sí, señor. ¿Y qué otra pregunta tienen? Respecto al profe, alguien me preguntaba, ¿es que nos puede compartir ese Excel? Bueno, básicamente, este es un Excel que yo les envío y tienen que verificar las fórmulas, vamos, sobre todo en el sueldo de vengado, me fue mal, creo, el dedo, o sea, hay que mirar bien. Está en la plataforma, cómo ingresamos a ese Excel. Voy a ingresar. Esto, pues, digamos que es la evidencia más complicada de todo el programa de información, las demás son sencillas, esta y la segunda, porque la otra es hacer un mapa mental de la nómina y eso es lo más sencillo que puede haber. Que se devenga, cuáles son las deducciones. Vamos a contenido del curso, vamos a proyecto, actividad 3, evidencias. No sé si lo estoy haciendo un poco rápido. Entonces, proyecto, actividad 3, evidencias. Buscamos la evidencia, estudio de caso. Y aquí están, formato liquidación. Pues no dice textualmente porque no sé por qué no lo lee. Aquí está formato liquida sin 2 Excel. Lo descargamos. Aquí está para descargar, que es un Excel. Lo descargamos y ahí está el formato. ¿Sí? Y aquí está la evidencia. Aquí tenemos el formato. Para quien me pregunta, profe, ¿dónde está el formato? Ahí está el formato. Y bueno, ¿cuál es la otra evidencia que vamos a desarrollar? La prueba interactiva, le damos otra vez aquí en el score. Aquí sí, pues es como la otra y verificamos que la evidencia nos quede hecha en la plataforma. Entonces, le damos iniciar, le damos prueba, iniciar prueba, bueno, leemos las instrucciones. El proceso de inducción permite orientar, le damos el siguiente, para qué tipo de población se desarrolla el proceso de inducción. Pues, digamos que esto, un proceso de inducción se destaca por ser listo, que esto, listo. El proceso de inducción desarrollado por
Vuelve a intentarlo. Una vez ustedes lo hayan hecho, pues la plataforma está súper rápida hoy. Verifican en sus notas que estén aprobados. Si no está aprobada, ahí sí vuelven y lo hacen. Intentan unas 3, 4 veces. Si no, ahí me escriben al WhatsApp y miramos qué se hace. Profe, Listo, no una sé pregunta. si Esas diapositivas que usted tiene, o sea, digamos, el material de aprendizaje no contiene esa misma información, ¿verdad? no. Pero igual ustedes las pueden descargar, vengo, se pueden descargar. Digamos que yo quiero descargar las diapositivas de la sesión 2. Entonces, volvamos otra vez. Otra vez me gusta explicar desde el principio. Profe, es que yo quiero descargar las diapositivas del material 2. Vamos aquí, contenido del curso, nuevamente. Todo está en la plataforma. Vamos a proyecto, sesiones en línea, grabaciones de sesiones en línea. Entonces aquí está, mire. Aquí aparece la grabación de la conferencia web, actividad de proyecto, actividad de aprendizaje 1, bienvenida y actividad número 1. Tenemos grabación, conferencia web, actividad de aprendizaje 2, el proceso de reclutamiento y selección del talento humano. Ahorita cuando yo les cargue, suba en YouTube, cargo automáticamente aquí. Ya ahorita en la tarde, ustedes van a encontrar otra que dice grabación y resumen, conferencia web AA3, actividad de proyecto 3, el contrato y su liquidación, creo que se llama así. Le damos clic aquí. Entonces, grabación durante el desarrollo de la sesión, el instructor explica, Aquí está el link para verla. Y aquí hay otro botoncito. Y dice, en este espacio puedes cargar la presentación y el resumen del proceso de reclutamiento. Ay, profe, entonces yo quiero descargar la presentación. Pues aquí le va a aparecer AA3 PPTX. Y va a descargar. Entonces aquí vamos a descargar la del pasado, la de la sesión pasada. Entonces, ahí está, y ahí está la sesión de pasada. Generalmente yo las cargo en PDF, esta la cargo en Word, pero si quieres se las puedo cargar en Word, no hay ningún problema, en PowerPoint. Ahí está la clase de la sesión pasada. ¿Listo? Ahí está. Entonces, esta, que corresponde a la actividad de aprendizaje 3, la van a encontrar ahí en la plataforma. ¿Listo? ¿Aló? ¿Listo? Daisy. Lady, tienes alzada la mano. Profe, ¿usted me podría hacer el favor y explicarme otra vez donde dice, pues en el Excel, el sueldo de vengado, donde dice porción de salario? Entonces lo vamos a hacer con el caso. Entonces digamos que se gane 3.500.000. En este caso lo voy a cambiar aquí, voy a poner 3.500.000. 3.500.000. 3.500.000. Y no tiene auxilio de transporte. Ya. Listo. Se gana 3.500.000. ¿Cuántos días laboró? 15 días, ¿cierto? ¿Cierto? 15 días. Entonces, ¿cómo sacamos cuánto se devenga diariamente? Es muy sencillo. Cogemos los 3.500.000, igual 3.500.000, 3.500.000 de acá, sobre 30, que son los 30 días, el día nos sale a 167, ¿cierto? Pero a eso hay que multiplicarlo por 15. ¿Por qué por 15, profe? Porque son 15 días que laboró. 3.750.000. Si no estoy mal. Laboró, pero verifico el 15 de marzo.
Entonces, él laboró siendo despedido el 15 de marzo y se paga mensual los primeros 5 días de cada mes. O sea que deberían pagarle en abril, los 5 primeros días de cada mes, este sueldo de venga, que lo pueden pagar pues una vez es despedido. Entonces, 1.750.000. ¿Listo? Listo, Ley. profe, gracias. Bueno, es que, pues hay personas que dicen, profe, es que no sé manejar Excel. Bueno, no importa, háganlo en una hoja. A mí lo que me importa es que pues tengan claro cómo se liquida la, las prestaciones sociales, cómo se liquidan y cómo se concepto. Me interesa más que tengan en claro que las vacaciones se liquidan una vez cumpla un año el empleado, no año a año. Eso es lo que me interesa, que las primas se liquiden. Si usted me liquida bien, quiere decir que entendió el concepto, que la prima se liquida 15 días a 30 de junio y 15 días al 20 de diciembre, correspondientes a 6 meses de trabajo o fracción de tiempo por cada pago, ¿vale? Eso es lo que me interesa a mí, porque no vamos a salir y estén saliendo expertos en liquidación de contratos. ¿Listo? No sé qué otra pregunta tenga. Listo, yo les resubo como siempre a YouTube y ahí les comparto por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp y por la plataforma, ahí generalmente. Y pues si la quieren ver, otra vez grabaciones, entonces, ay, me quiero ver la de actividad 1. Entonces, aquí está, inclusive la puedo ver directamente desde la página. Aquí no la puede ver. ¿Alguien me ha hablado? Elsie. Sí, disculpe, profesor, es que en un momento se me fue el internet y no lo escuché. La evidencia 2 es subir la liquidación hecha en Excel. La evidencia 3. Sí, perdón, la 3, la de esta semana, de la liquidación del contrato de Daniel Pérez. Hay plazos en nuestro cronograma hasta mañana. Pues, pero realmente, pues, yo generalmente esta evidencia, pues, doy plazo hasta el último día, porque entiendo que es la más difícil y por eso pongo la liquidación de la nómina algo bastante sencillo, porque pues, está la evidencia como más complicada. Ok, o sea, nada más es adjuntar el cuadro de Excel. Y pues ahí escribirme porque no se le descuenta, Ok, no se le puede descontar. ¿Listo? gracias. Quien lo quiera hacer otro Excel, profe, es que yo no quiero, lo hago en internet, aparece este Excel que me lo han enviado harto los aprendices. Este creo que maneja CompuTrabajo. Bueno, actualícese. No recuerdo esta. Creo que la actualice. Que es, creo, una página de esas manejan ellos. Aquí aparece. Si quieren hacerlo con este, también pueden hacerlo, que se lo pueden descargar. Creo que actualícese, si no estoy mal, o gerencia, alguna de estas dos páginas que son como, como expertas. De hecho, ahí pueden consultar mucho material, en material laboral. Listo, si no tienen más preguntas, pues damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias. Voy a detener la grabación y me despido. Hasta luego, mis estimados aprendices. Muchos éxitos. Recuerden que ya nos falta prácticamente una semana para terminar. Entonces, juicio, cualquier cosa, me escriben. Este fin de semana no pude estar porque estuve en la finca y no pude contestar WhatsApp hasta hoy que les contesté a los que me escribieron. Entonces, hasta luego. Que tengan una feliz semana. Si hay dudas, inquietudes, me escriben. Yo con mucho gusto, profe, no entiendo esto.
hacemos una sesión y le explico. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego.